A ver, voy a compartir la pantalla. Por favor, indíquenme si se puede ver. ¿Se ve? Buenas tardes, doctor. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase que corresponde a patología anorrectal. Este grupo de entidades patológicas es muy antiguo. Su nosología data pues desde la época de Hipócrates, el padre de la medicina. Inclusive 1700 años antes de Cristo, ya antes de Hipócrates, los egipcios ya diagnosticaban las patologías más frecuentes de esta región, como son las hemorroides, ¿no? E Hipócrates ya inclusive le hacía el tratamiento, ¿no es cierto? Las cauterizaba. Posteriormente han venido en la historia otros grandes cirujanos como Celsius, en la cual ya cambia la terapia a la ligadura de los paquetes hemorroidales, siendo pues hasta ese momento la patología hemorroidal la más conocida, ¿no? Luego viene Galeno, que le añade la parte anatómica, digamos así, de la región y que le da mucha importancia para el tratamiento sobre todo. Ya en el siglo XIII, o sea, en la Edad Media, los franceses, una playa de gente cirujana, continúa con el tratamiento y el diagnóstico de otras patologías semejantes a la hemorroides. Aquí hay un alto en la cirugía a nivel mundial. En el año 1500 a 1850 la cirugía se estanca. ¿Por qué? Porque los diferentes gobiernos de ese entonces no le dan importancia a los cirujanos. Y predomina en esa época, por creencias, digamos así, los peluqueros. Entonces los peluqueros eran los que toman la bandera de estas entidades patológicas y, bueno, realizan pues tratamientos sumamente empíricos, ¿no? En la época del Renacimiento, posteriormente, Heister ya inventa el tratamiento, la terapéutica de la ligadura nuevamente, conjuntamente con Morgani, y hasta el siglo XIX, en la que Petit, Brody, Cooper, ya aparte de presentar la patología, ¿no?, que ya todos conocemos, describen las complicaciones de la misma, o sea, las complicaciones de las hemorroides. Durante toda la historia han venido cambiando no solamente las entidades patológicas, sino también ampliando, ¿no?, el tratamiento terapéutico, lo cual es importante. ¿Por qué? Porque al inicio, como vemos, era simplemente el diagnóstico y la cauterización, pero posteriormente esto se ha ampliado para que de esa manera el paciente pues tenga mejor evolución y menos complicación. En el siglo XX, Ferguson y Milligan y Morgan inventan el tratamiento que hasta la actualidad está vigente. Es el estándar de oro, o sea, la hemorroidectomía. Esa hemorroidectomía hasta la actualidad se practica, una hemorroidectomía sobre todo abierta, ¿no? Ese es el tratamiento de elección, pero conforme, como le digo, la tecnología va avanzando, pues la hemorroidectomía ya va sofisticándose cada vez más. En conclusión, las patologías de la región anorrectales las vamos a dividir en dos grandes grupos. El grupo de benignas, patologías benignas, y el grupo de neoplasias, digamos así. Esta parte neoplásica es materia de otra clase adicional, pero vamos el día de hoy a tocar el grupo
de las patologías anorrectales benignas. Ahí tenemos los procesos vasculares, los más frecuentes, las hemorroides. Tenemos los procesos inflamatorios infecciosos, como son los abscesos, las fístulas, las ulceraciones de la región. Ahí tenemos a las fisuras, las tumoraciones benignas, que consisten básicamente en los prolapsos rectales o la prosidencia, también es otra de las patologías importantes. Y finalmente, en los últimos 10 años se ha añadido esta patología que desgraciadamente pues se va haciendo cada vez más frecuente, los traumatismos, las lesiones de la región. Siendo pues las 4 más importantes las hemorroides, la fisura, el absceso y la fístula. Entre las 4 constituyen el 85% de todas las patologías anorrectales benignas. Como muchas de ellas sangran, entonces están consideradas también como hemorragias digestivas bajas. Pero el sangrado es mínimo, como comprenderán, no es un sangrado como una hemorragia digestiva alta, como una úlcera, por ejemplo. Es apenas un 10% de las hemorragias digestivas bajas. Esta es la parte anatómica que hay que darle importancia y recordar. Recuerden, en el varón, el recto pues es una estructura visceral hueca que mide más o menos 15 a 18 centímetros, va desde la tercera vértebra sacra hasta el margen del ano. Es importante la diferencia entre varones y mujeres por la relación que presenta esta víscera. Por delante, en el sexo masculino, bien, fíjense, se va a relacionar con la próstata, con las vesículas seminales y la vejiga. Es por este motivo que el tacto rectal en urología es importante para la palpación de la próstata. En cambio, en las damas no. En las damas vamos a tener la relación con la vagina, que es otra víscera hueca, con la pared posterior de la vejiga, con los anexos uterinos, vale decir trompas, ovarios, y con el mismo útero. Entonces, esas son diferencias importantes que anatómicamente nos van a servir. Pero dentro del recto, lo más importante es esta última porción, que se denomina canal anal. El canal anal mide aproximadamente 5 a 8 centímetros últimos hasta el margen del ano. ¿Y por qué es importante esto? Porque en este canal anal se presentan 2 tapices, el tapiz mucoso que le viene desde el sigmoides y también el tapiz cutáneo que ingresa de la región glútea. Entonces, el revestimiento interno de la luz del canal anal es mixto y por eso se forman estos repliegues denominados columnas de Morgani. Entre columna y columna se describen unos espacios, las criptas de Morgani, que son el inicio y el origen, cuando estas estructuras se traumatizan, de los famosos abscesos rectales. También en esta región vamos a tener 2 plexos venosos. Tenemos el plexo hemorroidal interno, que acá lo voy a señalar, a ver, con la manito. Ahí está, este es el plexo hemorroidal interno y este es el plexo hemorroidal externo. ¿Ven? Entonces son 2 plexos venosos los 2. También es importante en el canal anal describir estas capas musculares importantes que son los esfínteres. El esfínter anal interno, que es el involuntario, y el esfínter anal externo, que es el voluntario. Acá tenemos, fíjense, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha, por favor? Creo que hay... Sí, doctor, sí, escucha. Sí, doctor, se escucha. Ya, perfecto, gracias. Por ahí creo que alguien me estaba escribiendo que no se ve o no se escucha. Ya. Sí, no hay problema. Ya. Entonces, aquí en esta imagen que les presento es parte de la anatomía de un corte sagital del recto, fíjense. Acá tenemos el canal anal y este es el recto masculino, por supuesto. Fíjense la relación que tiene con la próstata, la uretra, con las vesículas seminales, acá estarían, la cara posterior de la vejiga. Es por eso que el urólogo, pues, cuando quiere descartar la posibilidad de una tumoración prostática, tiene que hacer el tacto rectal. Esta imagen para que vean el canal anal, que es muy importante. Fíjense, acá tenemos el revestimiento cutáneo y acá tenemos el revestimiento mucoso.
hay una diferenciación justo entre ambas capas y eso se llama línea pectínea. Es por eso que hay patologías suprapectíneas por encima de la línea pectínea y patologías infrapectíneas. El resto es igual, los plexos hemorroidales, interno y externo, las capas musculares que son los esfínteres anales. Acá es una vista más ampliada para que puedan diferenciar. Este es el plexo, el esfínter anal interno, involuntario, que no es otra cosa que las fibras que continúan desde el colon sigmoide, circulares internas y longitudinales externas. Es músculo liso. En cambio, por fuera, fíjense, acá tenemos al esfínter anal externo, que es músculo estriado, voluntario, que es la proyección de un músculo que todos conocemos como el elevador del ano. Lo mismo, la irrigación es vasta, como ustedes saben. Las arterias hemorroidales que nacen de la arteria hipogástrica, que todavía lo conocen por anatomía, son 3. La hemorroidal superior, que nace de la mesentérica inferior. La hemorroidal media, que nace de la hipogástrica. Y la hemorroidal inferior, que nace de una de las ramas de la hipogástrica, que es la arteria pudenda. Es la arteria hemorroidal inferior la que se va a encargar de la irrigación de la última porción del recto, que es el canal anal, a exclusividad. Y otra arteria importante que complementa la irrigación es esta, que es la arteria sacramedia. La arteria sacramedia, como ven, nace de la aorta y desciende por la cara posterior del recto y da la irrigación de esta región. Igualmente, en el drenaje venoso también es importante presentar que la vena hemorroidal superior drena hacia la mesentérica inferior. Acá la estoy señalando. Y por ende, si drena esta vena, va a drenar al sistema porta. Entonces, eso significa que si yo, por ejemplo, tengo un paciente cirrótico con el hígado sumamente comprometido, entonces esta vena mesentérica inferior y todo el sistema porta está ingurgitado, o sea, está dilatado. Por lo tanto, eso conlleva a que la vena hemorroidal superior también esté dilatada, formando paquetes hemorroidales. En cambio, la vena hemorroidal media y la inferior drenan directamente hacia el torrente de la cava inferior. Lo mismo, acá están los dos plexos, plexo hemorroidal externo y el plexo hemorroidal interno, donde se forman los paquetes hemorroidales. Estos plexos hemorroidales no solamente están constituidos por vénulas, sino también por arteriolas y por fibra muscular. Esta fibra muscular, que es lisa, va a formar en conjunto con las arteriolas y vénulas los cuerpos cavernosos, así se les denomina. Entonces, la enfermedad hemorroidal, que es la patología más frecuente de esta región, se hace enfermedad cuando hay congestión vascular, cuando hay compromiso de la fibra muscular lisa, lo que conlleva igualmente al compromiso de la inervación de la zona. La inervación de la zona está dado por el nervio pudendo interno, cuyas raíces radiculares son S2, S3, S4. Entonces, cuando hay compromiso de todos estos componentes, se forman estos paquetes, se dilatan. Esos son los paquetes hemorroidales, que como ven, es una patología sumamente frecuente en Estados Unidos y que puede presentarse a cualquier edad, sobre todo por encima de los 50 años, ¿no? Pacientes mayores de 50 años ya es muy probable que tengan paquetes hemorroidales. No es una diferencia significativa entre varones y mujeres, pero sí, lo que sí debo mencionar, y esto es importante, los factores predisponentes. A la cabeza, miren, el factor predisponente más importante es el estreñimiento, la constipación. Pacientes estreñidos crónicos. Hay un factor hereditario, efectivamente, hay familias enteras que sufren de esta patología. Otro factor importante es permanecer parados todo el día trabajando, hay gente que lo hace, ¿no? Y esa también es otra de los factores predisponentes para los paquetes hemorroidales. Aquellos que tienen diarreas crónicas, sobre todo aquellos con comorbilidades, VIH sobre todo,
y cuando hay un incremento de la presión intraabdominal, o sea, en la obesidad sobre todo, ¿no? Las hemorroides las vamos a dividir en dos grandes grupos, hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides internas se originan, como ven acá, en el paquete hemorroidal externo y tienen estas características. Las hemorroides internas, estoy mal. Las hemorroides internas se van a originar en el paquete hemorroidal interno, acá lo tienen, y son suprapectíneos, o sea, por encima de la línea pectínea. Por encima de la línea pectínea teníamos mucosa, y esa mucosa no tiene inervación somática, por lo tanto, su inervación es neurovegetativa, o sea, dada por el sistema simpático parasimpático, por lo tanto no duele, la inervación somática es escasa. Es un plexo que está debajo de la mucosa, por lo tanto es submucoso. Su drenaje, como hemos dicho, directo a la vena porta. En cambio, las hemorroides externas, que sí están acá, que están constituidas por el plexo hemorroidal externo, esas sí duelen. ¿Por qué? Porque el tapiz que presentan es cutáneo. Son subcutáneas, son infrapectíneas, y por lo tanto el drenaje venoso va directo hacia la vena cava, ricamente inervado somáticamente, por eso duelen. Tienen ambos grupos. En un croquis importante, que siempre lo he presentado, se presentan los paquetes hemorroidales más frecuentes. Supongamos que acá tenemos el canal anal, miren, es el canal anal. Vemos que al lado derecho del canal anal tenemos dos puntos importantes donde pueden protruir los paquetes hemorroidales. Es el anterior, derecho anterior, y el derecho posterior. En cambio, hacia el lado izquierdo son menos frecuentes, siendo la zona más elegida para protruir el paquete hemorroidal el izquierdo lateral, ni anterior ni posterior. Los paquetes hemorroidales no salen por la línea media anterior ni tampoco por la línea media posterior. Entonces, eso es importante que lo tengan presente, sobre todo cuando se hace el examen ectoscópico. Es como toda patología, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico y sobre todo en el examen físico debemos hacer la ectoscopía. Como hemos dicho, el paciente en posición, con la boca abajo, se le pide al paciente que puje y de esa manera se evidencia la protrusión de los paquetes hemorroidales. Cuando los paquetes son muy altos, no se ve la protrusión, puede procederse a realizar la proctoscopía, la rectosigmoidoscopía o en su defecto otros exámenes radiológicos de diagnóstico por imágenes para detectarlos. Acá tienen la inspección, ¿no?, que me permite a mí hacer el diagnóstico rápido y que también es importante ver si hay alguna protrusión de otra estructura. El tacto rectal, como ya hemos mencionado, es un elemento importante, es un procedimiento muy importante, hay que hacerlo y hay que consignarlo en la historia clínica, sobre todo las características. No solamente me permite palpar los paquetes hemorroidales, sino también me permite ver la tonicidad del diafragma pelviano, o sea, del elevador del ano. ¿Cuál es la sintomatología frecuente que presenta un hemorroides? Tratando de las hemorroides externas, fíjense abajo, estas tienen dos características, dolor y gran tumefacción. ¿Ok? En cambio, las hemorroides internas, las más altas, sangran, prolapsan y también cursan con tumefacción. ¿Qué significa tumefacción? Proceso inflamatorio perianal. Pueden llegar inclusive al sangrado y ese sangrado formar hematomas. Esas son las características clínicas que producen estos paquetes hemorroidales. En su clasificación, las hemorroides en general van a clasificarse en 4 grados. El grado 1, como ven, son hemorroides que sobresalen la luz del canal anal, pero no hay prolapso. Aquí no se ve prolapso todavía, ¿ya? Pero sí pueden sangrar. En el grado 2 ya existe una proyección hacia afuera, hay se prolapsan, digamos, una protrusión, sobre todo durante la evacuación.
durante la evacuación. O sea, cuando uno evacúa, solito salen los paquetes hemorroidales, pero cuando uno termina de evacuar, se reducen espontáneamente. En el grado 3 sí ya hay una protrusión. Primero es espontánea, pero luego el mismo paciente manualmente las puede reducir. Y en el grado 4 ya son irreductibles. Hay prolapso y son irreductibles. Entonces son 4 grados importantes a tener en cuenta, siendo el 4º grado el más frecuente de complicación. Acá tienen un paralelo entre lo que es el prolapso de los paquetes hemorroidales y la sintomatología. Fíjense, en el grado 1 hay sangrado simplemente, no hay prolapso. Poco a poco el prolapso se va incrementando conjuntamente con la rectorragia, o sea, el sangrado, hasta el grado 4, en el que el prolapso ya no ingresa, o sea, se hace irreductible. Y estos son las hemorroides grado 4 las que más se complican, trombosándose. Como toda patología, el manejo inicial es conservador, manejo médico, dieta a la cabeza. Es una dieta rica en fibra para evitar el estreñimiento, precisamente, ya que hemos visto que uno de los factores importantes que predisponen a esta patología es el estreñimiento crónico. Luego tenemos la higiene de la zona, hay que evitar la contaminación porque es una zona muy contaminada. La utilización de tópicos, ¿no? Agentes tópicos como por ejemplo anestésicos, antiinflamatorios, algunos usan hasta esteroides y antibióticos. Acá tenemos la complicación más frecuente, que es la trombosis hemorroidal. Generalmente entre el grado 3 y el grado 4 se da. ¿Cómo se identifica una trombosis? Cuando la protrusión del paquete hemorroidal se torna rojo oscuro. La coloración es importante, rojo vinoso. Otra característica de la trombosis es que el tono del esfínter anal interno, sobre todo, se contractura, ¿no? Entonces eso hace que duela, pues, inmediatamente. La contracción muscular del tono del esfínter anal involuntario. Y la zona muy sensible, obviamente. Para hacer un tacto rectal en estos pacientes con trombosis hay que primero infiltrarlos con silocaína. De lo contrario, es difícil hacer el tacto rectal. Esta acá, miren, ahí tienen en la imagen unos paquetes hemorroidales trombosados. Hay que tratarlos rápidamente porque de lo contrario pueden originar un proceso infeccioso que se difunde. Muchas veces la trombosis hemorroidal, porque el paciente no va al médico, se drena solito. Entonces, al drenarse, el coágulo que existe dentro del paquete hemorroidal deja una secuela que se llama el plicoma. Pero esto no basta. O sea, el drenaje parcial implica, de todas maneras, que vaya al médico. ¿Por qué? Porque puede haber una recidiva, puede haber un recrudecimiento, una recurrencia de la hemorroides. ¿Ok? Esto es parte del tratamiento conservador, como ya hemos mencionado. Hay reposo, calor local, o sea, los baños de asiento pueden servir, pero cuando ya son grado 3, grado 4, definitivamente no está indicado. Cuando la trombosis hemorroidal 1 o 2 cede con el tratamiento conservador, hasta inclusive puede usarse el ácido bórico, baños de asiento, con ácido bórico. Puede dar buenos resultados. Generalmente se le da al paciente un tratamiento conservador de 1 semana. Si en 1 semana no recrudece, entonces esto va a la cirugía. Ahí ven los paquetes hemorroidales y esto es la secuela. Lo que señala la flecha, fíjense, es la secuela que deja una hemorroides trombosada. Esta secuela se llama plicoma. Plicoma con P. Dentro de los tratamientos sugeridos para cada grado de hemorroides, tenemos para el grado 1, la dieta, fotocoagulación, bueno, no dan buenos resultados. Hay mucha recidiva con la esclerosis. El único tratamiento que podría dar buen resultado es este último, la ligadura con banda elástica, que incluso se puede hacer en el grado 2 hasta el grado 3.
pero ya el grado 4 no. Entonces, esta ligadura con banda elástica la realiza el endoscopista, el gastroenterólogo. Evidencia el paquete hemorroidal y dispara una ligadura circular sobre el cuello del paquete de la hemorroides. De esta manera se queda ahí y se depriva de su irrigación. Posteriormente se necrosa este tejido y se evacúa. Fíjense, en el grado 3 ya tenemos la hemorroidectomía, o sea, la cirugía, que puede ser de dos tipos, la cirugía abierta o cerrada, la técnica abierta y la técnica cerrada. Y para la hemorroides grado 4 igual, pero cuando hay complicación, o sea, cuando hay trombosis, entonces se realiza la trombectomía. Aquí en este caso, en una trombosis, hay dos tiempos quirúrgicos. El primero es la emergencia, o sea, la trombosis. El paciente viene con mucho dolor y necesita que le calmen el dolor. Entonces ahí hay que hacer la trombectomía. Y posteriormente, en forma electiva, se realiza la hemorroidectomía final. Entonces acá tenemos los diferentes actos terapéuticos que podemos realizar y fíjense, la escleroterapia, se infiltra una solución esclerosante dentro del paquete, pero verdaderamente es muy recidivante, ¿no? O sea, se fibrosa, pero parcialmente, luego salen más paquetes. Es una desgracia. No recomiendo yo usar esto. La fotocoagulación igual, ¿no? Es un rayo, ¿no? Rayo infrarrojo que quema, es como un láser, ¿no? Que quema la zona, pero origina proceso inflamatorio, hay dolor, hay complicaciones en el postoperatorio. La ablación con láser sí me mencionan que es efectiva, pero hasta el momento no hay estudios que podamos afirmar que dan buenos resultados. La hemorroidectomía sí, esta es la cirugía, que lo vamos a ver, y la crioterapia igual tiene también residuos. La técnica de la cual les mencionaba la ligadura con banda elástica es esta, la técnica de Barrón. Fíjense, este es el instrumento que utiliza el gastroenterólogo, introduce esto dentro del ano, ya, hasta el canal anal, ubica el paquete hemorroidal y dispara. ¿Y qué cosa dispara esta pistola? Dispara una ligadura circular, quedando de esta manera el paquete hemorroidal oprimido en su base, deprivado de irrigación. Lo cual este tejido, como repito, se necrosa y se elimina, ¿no? En cuanto a la hemorroidectomía, habiendo ya dado una semana de tratamiento terapéutico conservador, entonces se procede a la cirugía. Ahí ven la cirugía, los 3 paquetes hemorroidales, y en este caso se viene a realizar 2 tipos de técnica quirúrgica: la técnica de Ferguson y la técnica de Milligan y Morgan. La técnica de Ferguson es la técnica cerrada, ¿ven? Es una técnica, ¿por qué se le dice cerrada? Porque lo que hace el cirujano es disecar el paquete hemorroidal hasta su base, como ven, y ligarlo en su base. Y luego de esto, como parte final de esta técnica, cierra las 3 heridas. Como son 3 paquetes, lo cierra, es el espéculo anal que dilata el canal anal, y se procede a suturarla. Esta técnica cerrada ha tenido inconvenientes, sobre todo por la gran incidencia de ISOs, o sea, infecciones del sitio operatorio. Entonces se prefiere no cerrar y aplicar la técnica de Milligan y Morgan, que es la misma prácticamente, la ligadura en su base de los 3 paquetes hemorroidales, pero no cerrarla, dejarla abierta, así. Entonces quedan 3 heridas que van a cerrar por segunda intención. O sea, estas heridas, como ven ustedes acá, cicatrizan solas. Claro, por supuesto, haciendo la curación necesaria cada cierto tiempo. Otra técnica de hemorroidectomía, gracias a la tecnología moderna, es la técnica del hongo. La técnica del hongo consiste en introducir dentro de la luz del ano un aparato que se llama la grapadora circular. Esa grapadora circular
realiza todos los procedimientos que acabo de mencionar, o sea, la disección, la ligadura y la resección. Entonces, el aparato ingresa y mediante un clic simplemente, ¿ven? Ahí tienen, ese es el aparato, el proctoscopio, digamos así, ingresa y realiza la ligadura, realiza la exéresis y queda de esta manera. ¿Ven? El instrumento saca prácticamente en forma circular un tejido conteniendo a los paquetes hemorroidales lesionados. Ahí lo tienen. Y esto va, por supuesto, a anatomía patológica. En cuanto a la trombosis, la trombectomía, como les había dicho, es un procedimiento que se tiene que realizar rápidamente de emergencia. Puede hacerse en el quirófano, pero cuando no hay quirófano disponible, hasta en el tópico se puede hacer. Así que no hay ningún inconveniente. Aquí están los pasos. Fíjense, se infiltra con lidocaína, se diseca prácticamente los planos anatómicos hasta llegar a la zona del paquete, se apertura el paquete, se hace una incisión en la cara superior del paquete y se evacúa el trombo. Sale el coágulo por presión simplemente y se deja abierto 4 o 5 días hasta que se sutura. Se cierra. Cuando la trombosis hemorroidal se drena espontáneamente, ya hemos dicho, deja esto, ¿no? Que aparenta un paquete hemorroidal, pero no es simplemente un plicoma. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la hemorroidectomía? En la hemorroidectomía tenemos complicaciones como, por ejemplo, complicaciones tempranas o complicaciones tardías, ¿ok? Estas complicaciones, sobre todo las tempranas, son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque generalmente, como ven, se presenta en un gran porcentaje de retención urinaria. Y es por el trabajo que se ha realizado a ese nivel, se produce un edema, y este edema compromete pues la uretra que está bien cerca. Pero es temporal, la retención es temporal, después de 3 horas se reanuda la diuresis sin ningún problema. Otro de las complicaciones frecuentes son las hemorragias, que son muy pocas, la impactación fecal, la infección de la herida. Dentro de las tardías, sí hay algunas que podemos mencionar, por ejemplo, a la fisura, ¿no? La fisura anal, muchas veces si no ha cerrado bien la herida, se puede volver a abrir, y eso constituye ya una fisura, una complicación de la hemorroidectomía. Igualmente, también la recidiva, si uno no ha drenado bien el paquete hemorroidal, o sea, el trombo, o de lo contrario, si no ha llegado bien al cuello y ha ligado bien el cuello del paquete hemorroidal, pues nuevamente se dilata. Esas son las patologías tardías más frecuentes. Vamos a pasar ahora al siguiente grupo de los procesos infecciosos o inflamatorios. Los abscesos anorrectales. Los abscesos anorrectales pueden ser de 2 orígenes. El primero de ellos es de origen específico y de origen inespecífico. El de origen inespecífico generalmente está supeditado a patologías o comorbilidades que presenta y que trae ya el paciente. Como por ejemplo, ahí tenemos a la cabeza en nuestro medio, es muy frecuente la tuberculosis, ¿ya? Luego la inmunosupresión, pacientes neoplásicos o pacientes en los cuales ha habido un trauma de la región, trauma de la zona, ¿no? Siempre tiene que haber este factor de fondo. Y los inespecíficos es el criptoglandular. ¿A qué significa esto? Significa que cuando el paciente es estreñido, las heces duras atraviesan el canal anal y desgarran o esfacelan, digamos así, el tejido mucoso, sobre todo el mucoso, produciendo pues en las criptas anales un proceso infeccioso localizado que se va generalizando. Entonces,
ahí es importante tener en cuenta que los abscesos perianales se van a clasificar en 4 grandes grupos, siendo los más frecuentes los abscesos perianales, ¿ya? Los abscesos perianales. 40 a 45% son los más frecuentes. Luego vienen los isquiorrectales, los interesfintéricos y finalmente los más raros, los supraelevadores. ¿Por qué se llaman supraelevador? Porque está encima del elevador del ano. Acá lo mismo, acá están las 4 entidades más frecuentes y acá están en una imagen. Este es el absceso perianal, el más frecuente. El que le sigue, el interesfintérico, está entre los esfínteres anales. Luego tenemos el isquiorrectal, es este que está en la fosa isquiorrectal, se ubica ahí. Este es el más peligroso, ahora les voy a decir por qué. Y este es el supraelevador, por encima del elevador del ano. Seguimos. Este es el más peligroso, este es el isquiorrectal. ¿Por qué? Porque este absceso que se ubica en una gran cavidad que es la fosa isquiorrectal puede comunicarse una fosa isquiorrectal con la otra. Entonces, es importante, si hay comunicación, la secreción purulenta pasa a la otra fosa isquiorrectal, produciendo de esta manera el absceso en herradura. Y pues ustedes saben que la fosa isquiorrectal pues tiene una capacidad hasta 500 centímetros cúbicos. Entonces, si se comunica con la fosa contraria, puede tener hasta 1 litro de pus ese paciente ahí. Entonces hay que drenarlo. Y eso puede conllevar muchas veces a una complicación. Y esa complicación es la sepsis. La sepsis es una de las complicaciones no frecuentes, felizmente, pero sí, peligrosas, muy peligrosas. Vamos a avanzar. El absceso puede presentarse sobre todo en gente joven. Hay cierta predisposición más para el sexo masculino que el femenino. Factores predisponentes, ahí los tienen. Siempre es importante en la historia clínica los antecedentes del paciente si hay comorbilidades, ¿no? En cuanto a la clínica, el síntoma cardinal de un absceso es el dolor intenso, ¿no? Que sobre todo se acentúa cuando el paciente va a defecar. Entonces, es importante el dolor, hay que evaluar el dolor. En ocasiones puede presentar alza térmica, retención urinaria, escalofríos. Esa es la clínica más frecuente de un paciente con absceso. El diagnóstico se hace por el examen ectoscópico, se ve la zona perianal, flebótica sobre todo, y dentro de las complicaciones, la complicación más frecuente, si no es bien tratado un absceso, es la fístula. Ahí tienen la imagen de un absceso importante. ¿Ya? Es un absceso perianal. Ahora, por otro lado, es importante también mencionarles que el germen es multimicrobiano. No hay un solo germen que esté produciendo esta secreción purulenta. ¿Ya? Entonces, dentro de los cultivos que se han hecho en estudios múltiples de abscesos perianales y abscesos en general rectales, se encuentra como más frecuente germen es el Bacteroides fragilis, o sea, un anaerobio. Es por eso que el tratamiento siempre debe ir acompañado por un antibiótico para anaerobios. Ahí tenemos nosotros, entonces, el tacto rectal que nos ayuda siempre. Y esta es la imagen de un absceso que se va a drenar.
Fíjense, ese es el tratamiento, el drenaje. Pero no solamente drenaje, sino también debridación. ¿Qué significa esto? Drenaje consiste en aperturar, hacer una incisión en el absceso, en la tumoración blanda, drenarlo, pero también introducir un instrumento para romper las trabéculas, porque esta es una cavidad, la cavidad abscedada es una cavidad trabeculada, ¿ok? Entonces, si no hacemos el debridamiento, podemos tener una recidiva, una recurrencia del absceso. Por otro lado, también pueden hacerse irrigaciones con solución salina, como en este caso, por ejemplo, está drenando, miren, ahí está la secreción, y antibiótico terapia, por supuesto, adecuada. Otra de las patologías inflamatorias son las fístulas, entendiendo por fístula el trayecto anómalo que comunica el exterior, o sea, la piel, con la luz del canal anal. Generalmente las fístulas perianales se clasifican en 4 grandes grupos. La interesfintérica, que es un 70%, son las más frecuentes. Luego vienen las transesfinterianas, que atraviesan los esfínteres, un 25%. Las supraesfinterianas menos frecuentes y las más raras, las extraesfinterianas. Normalmente, el 50% de las fístulas generalmente son originadas por abscesos maltratados. ¿Ok? Ahí tienen ustedes, ven el orificio de una fístula, el orificio externo de una fístula. ¿Ya? Entonces, normalmente siempre hay un orificio interno, por supuesto, y es importante que se ubique el orificio interno para poner el tratamiento definitivo. Acá tienen los tipos de fístulas. Fíjense, esta es la más frecuente, la interesfintérica, está ubicada entre los 2 esfínteres, el interno, que es el voluntario, y el externo, que es el voluntario, ¿no? Estas son las transesfinterianas, le siguen frecuencia. Menos frecuentemente, acá tenemos la supraesfinteriana, por encima del esfínter anal, externo, interno, y la extraesfinteriana, que no toca ningún esfínter. Ahí son las más raras. Para el diagnóstico hay muchos procedimientos, pero lo importante es, como les dije, ubicar. Puede ser radiológicamente, ecográficamente, mediante el examen endoscópico, el orificio interno de la fístula. Muchos inclusive introducen por el orificio externo, como ven acá, azul de metileno, y ven con el ano dilatado, con el espéculo, se puede evidenciar por dónde sale el azul de metileno, ubicando de esta manera el orificio fistuloso interno. Pero esto puede complicarse cuando hay múltiples fístulas. Si hay múltiples fístulas, entonces sí, generalmente pacientes con múltiples fístulas no son frecuentes, pero pueden obedecer a comorbilidades de fondo. Entonces, acá tenemos la clínica de una fístula. Normalmente hay secreción perianal, ano húmedo. El dolor es mínimo, no duele mucho. El tacto rectal ayuda mucho a identificar el trayecto fistuloso, y cuando uno presiona el trayecto fistuloso, generalmente sale, protruye pus, secreción purulenta. En el antecedente importante es ubicar si el paciente tiene comorbilidades, que ya he mencionado. Ese es el círculo vicioso de la fístula, ¿no? Normalmente hay tumefacción, esa tumefacción produce al tacto rectal secreción purulenta, lo cual hace un perine blando, puede causar dolor, calor local y fiebre, ¿no? Cuando hay sobre todo mucha secreción dentro de la cavidad. Un procedimiento de diagnóstico por imágenes que nos puede ayudar es la endosonografía anal o ecografía anal. Ahí tienen una imagen de una ecografía, fíjense en 4, la luz del canal anal, y 1, 2 y 3 son los diferentes estratos dentro de la normalidad, cómo se ven la mucosa, la submucosa, la capa muscular. En cambio acá ustedes ven una ruptura prácticamente de la pared,
Hay una disrupción acá, ¿no? Irregular de los estratos, ¿no? De la pared del ano, del canal anal sobre todo, lo cual nos está hablando pues de un trayecto fistuloso. Otro de los procedimientos que hay que realizar para tratar de ubicar el orificio interno de la fístula es la regla de Godsall. Normalmente, y voy a recurrir a este croquis, miren, esta es en la región perianal, se traza una línea imaginaria, que es la línea punteada, que se llama transperineal, o línea anal transversal también le llaman. Aquel orificio externo, fistuloso, que está por detrás de esta línea, normalmente el orificio interno se ubica en la línea media posterior del margen del canal anal. Eso es lo usual. En cambio, aquel orificio externo que está por delante de la línea transperineal, si nosotros trazamos este orificio un radio directo hacia el margen del ano, lo vamos a encontrar, sobre todo a nivel de la cara lateral y anterior del margen del ano. Esto sucede muy frecuentemente para ubicar el orificio fistuloso interno. Ahora, la regla de Godsall no sirve cuando el orificio externo está a más de 3 centímetros de distancia del margen del ano. Máximo 3 centímetros. Si estuviera 4 o 5 centímetros, ya no hay por qué aplicar Godsall. Lo mismo, esta es la regla de Godsall. Este es un caso en el cual el paciente tiene múltiples fístulas. Entonces acá ya hay que investigar una comorbilidad de fondo. Puede ser un paciente tuberculoso, un canceroso, un inmunosuprimido. Y hay que evitar, pues, obviamente, llegar a esto, ¿no? Fíjense, en una mujer, la fístula perianal prácticamente ha horadado toda la pared y ha comunicado directamente a la vagina. Entonces, prácticamente esto es una cloaca en la cual la secreción contaminada que hay en la fístula contamina también otra cavidad importante en la mujer, que es la cavidad vaginal. Entonces eso tiene que evitarse. El tratamiento normalmente es con antibiótico terapia inicial para anaerobios, como ya hemos dicho, ¿no? Porque es el rezago, pues, de un absceso. Entonces ahí identificamos al metronidazol, a la clindamicina, y últimamente se están usando estos anticuerpos monoclonales que dan cierto beneficio, sobre todo para el cierre del trayecto fistuloso, la necrosis del trayecto fistuloso. Pero cuando este tratamiento conservador no da buenos resultados, se procede a la cirugía. Y la cirugía presenta estos objetivos. Hay que preservar la continencia, o sea, el paciente no debe quedar incontinente fecal. Hay que evitar la recidiva y hay que acortar el restablecimiento del paciente hacia su trabajo. Entonces, el tratamiento quirúrgico es de dos tipos: la fistulotomía y la fistulectomía. ¿Hay diferencia entre ambos? Sí. La fistulotomía, que es la que está acá arriba, es simplemente aperturar el trayecto fistuloso en toda su extensión, curetearlo y luego dejarlo que cierre por segunda intención. No se está aplicando mucho por el porcentaje de incidencia de recidivas. En cambio, la fistulectomía sí, pero es un tratamiento más cruento. Obviamente, como vamos a ver, se saca en bloque todo el trayecto fistuloso conteniendo parte de la pared del canal anal. Otra técnica importante que está dando buenos resultados y es solamente para fístula única es la técnica del cetón. Para colgajos cutáneos y la técnica de pluje es cuando hay pacientes con múltiples fístulas. Está indicado ahí. Esta es la fistulotomía, miren, ahí donde estoy señalando, se destecha prácticamente el trayecto fistuloso, se deja abierto, se curetea el piso, la base, hasta que sangre y luego se hace la hemostasia y se deja abierto. En cambio, la fistulectomía lo saca en bloque todo. Esta es la fistulotomía. Primero se inserta una sonda canalada para ver hasta dónde se va a ir.
luego se apertura, se hace una orla, o sea, un surye en todo el borde de la fístula para evitar que se cierre, y se deja que cierre por segunda intención. Esta es la fistulotomía. Estos son estudios que han evidenciado la gran recurrencia que puede presentar esta técnica, fíjense, hasta 6%, 7%, y la complicación sobre todo de la fistulotomía. Muchas veces las complicaciones son altas, como por ejemplo la incontinencia del paciente, hasta en un 40, 50% de incontinencia. Hay que tener mucho cuidado. La fistulectomía, como les dije, es un tratamiento más seguro, pero más cruento. ¿Ven? Aquí hay una fistulectomía en la cual se hace incisiones, se hace una sola incisión, pero que se profundiza y sacan en bloque un pedazo, ¿no? Un pedazo de tejido grande, conteniendo, por supuesto, al trayecto fistuloso. Esta es la técnica del cetón, que consiste en canular, ingresando por el orificio fistuloso externo, y sale el nylon, la seda, lo que hayan canulado, por el orificio fistuloso interno. Luego salen las dos hebras afuera y se hace una ligadura. Acá tienen ustedes, miren cómo pasa la sutura. Se hace un nudo acá a presión y el paciente se va así con su sutura a su casa. Entonces, ¿qué está haciendo? El ajuste, la presión del nudo hace que progresivamente vaya seccionando todo el trayecto fistuloso, ¿ven? Hasta aperturarlo totalmente. Y esto le da tiempo, ¿para qué? Para que ese espacio que deja se rellene con tejido conjuntivo fibroso. Entonces, esta técnica no tiene o tiene porcentajes muy bajos de incontinencia. Es la más usada, la fistulectomía. O la técnica del cetón también cuando es fístula única, no cuando es fístula múltiple. Cuando son fístulas múltiples, ahí sí, colgajos, ¿no? Acá entra a tallar el cirujano plástico inclusive para ver un colgajo rotatorio, ¿ok? Tenemos esta técnica actual que todavía no hay estudios que evidencien la eficiencia, pero es el tapón con una sustancia enclerosante que se introduce en el trayecto fistuloso. Las fisuras son las heridas, ¿no? Por ejemplo, acá una herida que se encuentra ubicada generalmente en el canal anal, se presenta en pacientes jóvenes, ligeramente más frecuente en varones. Esto sí es importante, la fisura toda la vida se va a ubicar en el canal, la cara posterior, canal anal, cara posterior. Compromete al esfínter interno haciéndose que éste se contraiga. O sea, el esfínter muscular se contrae, se contractura. Clasificación de la etiología, causas de la fisura. Generalmente son idiopáticas, primarias o son secundarias. Las secundarias siempre que hayan procesos de comorbilidad previa, como el Crohn, el SIDA, la tuberculosis. En este caso también se busca como antecedentes para consignarlo en la historia clínica. En el caso de las idiopáticas es el evento traumático. Lo mismo que para el absceso. Como habrán escuchado, cuando hay un paciente estreñido, las heces duras atraviesan el canal anal y desgarran, produciendo pues una fisura también. Entonces, así están clasificadas las fisuras. Hay dos tipos de fisura de acuerdo al tiempo de evolución, la fisura aguda y la fisura crónica. La fisura aguda, no menos de 6 semanas, más de 6 semanas la fisura crónica. La aguda duele mucho más, la otra es menos dolorosa. La aguda tiene una gran hipertonía, acuérdense del esfínter anal interno, la otra no. La fisura aguda es muy superficial, la otra es mucho más profunda. Y otras características prácticamente visualizables, macroscópicas, ¿no? Ahí tienen, miren, una fisura, una herida, en la cara posterior, 90% del canal anal. Ahí está la fisura en una foto. Entonces, son soluciones de continuidad cuya característica es que duelen mucho, son muy dolorosas
Y este cuadrito es importante para que ustedes comprendan por qué no pasa el dolor en un paciente con fisura. Fundamentalmente, cuando las heces duras atraviesan el canal anal, el esfínter anal interno, o sea, el involuntario, se hipertoniza, se contractura. Esta hipertonía hace que le llegue menos sangre a la zona del canal anal, duela mucho y no haya relajación del esfínter. Entonces, para lograr romper esta hipertonía, hay la necesidad de seccionar el esfínter anal interno, lo cual vendría, esta isquemia, finalmente, a producir un factor importante que difícilmente cicatriza. Mientras hay isquemia, no va a cicatrizar. Entonces, si hacen el tratamiento quirúrgico, se corta el esfínter interno, rompen la isquemia, cicatriza rápido. Y lo otro es que no hay relajación por la dificultad para defecar, porque duele mucho. Entonces ahí tienen los síntomas más importantes de una fisura anal. Normalmente se evita la instrumentación, no hay que introducir instrumentos por el dolor, ¿no? Salvo que el paciente esté en sala de operaciones ya anestesiado, ya esa es otra cosa. Pero es importante tratar bien al paciente y no causarle más dolor de lo que viene, ¿no? Un gran dolor al defecar, sobre todo, que persiste sobre todo después de la defecación. Ahí tienen imágenes de fisuras. Entonces, como toda patología, el tratamiento inicial es conservador, calor, baños de asiento, analgésicos, ablandador de heces. Se le da un tiempo, en este caso ya no es una semana, se le da 10 días para que baje la sintomatología, con todo lo que ustedes ven ahí, y luego, si es que no es así, pasa a la cirugía. La cirugía se llama esfinterotomía lateral interna. Hay dos técnicas, la técnica cerrada y la técnica abierta. La técnica cerrada ya no se usa, está en desuso. ¿Por qué? Porque es una técnica ciega, que consiste en introducir el bisturí a través de la región glútea, cerca del canal, en la región perianal, y cortar el esfínter anal interno para romper la contractura. Pero como es ciega, puede comprometer al esfínter voluntario, quedando incontinente el paciente. Entonces lo que se prefiere es la abierta. El espéculo, se dilata el canal anal, se diseca la mucosa, la piel primero, la capa muscular, esfínter anal externo, esfínter anal interno. El esfínter interno se corta. Luego se complementa con la técnica de Gabriel, haciendo un pequeño colgajo y cerrando todo. Ese es el tratamiento quirúrgico de la fisura anal, la esfinterotomía lateral interna. Luego vamos a pasar a los prolapsos, que son las patologías benignas tumorales, ¿no? Hay que entender claramente que hay dos tipos de prolapso. El prolapso rectal y la prosidencia. Prolapso rectal se denomina a la protrusión de parte de las paredes del canal anal. O sea, puede protruir la mucosa, la submucosa, la capa muscular. Pero se llama prosidencia cuando ya sale toda la víscera, o sea, todas las capas que constituyen el canal anal salen al exterior. Es mucho más frecuente, fíjense, 3 a 10 veces más en mujeres, sobre todo por la multiparidad. Acá están los factores que conducen al prolapso rectal. Puede haber enfermedades neurológicas, la excesiva presión sobre el piso pélvico por la multiparidad, el estreñimiento crónico, sobre todo son los más frecuentes. Acá tienen un prolapso incipiente cuando solamente hay protrusión de mucosa. Acá tienen un prolapso parcial cuando hay eversión de la mucosa, submucosa y la capa muscular. Y esto ya es prosidencia, cuando ya hasta la serosa está protruida. Muchas veces encontramos prolapsos en niños. Normalmente el tratamiento quirúrgico es esperar hasta los 3 años.
para que eso desarrolle y pueda introducirse espontáneamente. Si después de los 3, 4 años continúa con el prolapso, el tratamiento ya es quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son las características de un prolapso? No hay prolapso sin incontinencia. Todos los prolapsos son incontinentes. Puede haber sangrado, puede haber perforación, ¿no? En el prolapso, que son ya complicaciones. Ahí tienen un prolapso, una prosidencia, completo, total. Muchas veces el cirujano se ve tentado a introducirlo, pero hay que tener mucho cuidado, porque se trata de una víscera. Y si introduces una víscera puede haber el reflejo vago-vagal. Ese reflejo puede originar un paro cardíaco al paciente. Entonces, si van a reducir un prolapso de este tipo, mejor en sala de operaciones. La maniobra de reducción se llama Valsalva. La maniobra de Valsalva. Estas son las complicaciones que, como ya he mencionado, son irreductibles, se gangrena, se perfora, ¿ya? Produce proctitis y estas son las complicaciones más frecuentes. Técnicas quirúrgicas a realizar. La técnica de Ripstein, que consiste en envolver el recto con una malla, un material protésico, y fijarlo al sacro, levantándolo, como ven ustedes acá. Es la técnica de Ripstein. Las mallas que se utilizan para hernias, ¿no? Esas se utilizan y se fijan con puntos separados a la aponeurosis, el periósteo, la fascia de Waldeyer, que le llaman, del sacro. Pero esta técnica puede tener complicaciones de tipo obstructivo. Si han ajustado demasiado, entonces puede haber obstrucción intestinal baja, por lo tanto hay que entrar nuevamente por la recurrencia. La técnica más usada en la actualidad es la siguiente, sobre todo cuando hay un recto sigmoides redundante, un megasigma o un mega recto. Entonces acá se hace la resección, ahí donde ven ustedes la línea punteada, se reseca, se anastomosa, una anastomosis terminal, y el recto se fija a la fascia de Waldeyer por su cara posterior. Esta también es llamada promontofijación. Es la técnica que actualmente se usa y está vigente. La patología final son los traumatismos anorrectales. Estos traumatismos se ven desde hace aproximadamente 10 a 15 años y por lo general no son accidentales, ¿no? Son adrede. Por ejemplo, acá en esta imagen radiológica pueden ver un cuerpo extraño dentro del canal anal, dentro de la luz, del recto. ¿Y esto a qué se debe? ¿Cuáles son los factores? Mucha cantidad y difusión, digamos, de drogas, los estupefacientes, ¿no? El hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles, las malas condiciones de la cárcel y el libertinaje sexual, ¿no? En la actualidad, los pacientes con cuerpos extraños en el recto vienen por dolor, por sangrado y en casos más severos por sepsis, ¿no? Maniobras que se han hecho para poder extraer el cuerpo extraño. Entonces acá hay que diferenciar. Por ejemplo, cuando es comprometido el tercio superior del recto, compromete el peritoneo, porque acuérdense, por anatomía el tercio superior está tapizado por peritoneo, entonces eso produce peritonitis, signos de peritonitis. En cambio, cuando compromete los 2 tercios inferiores, el recto es extraperitoneal. Ahí tenemos entonces ya un compromiso pélvico. Dentro de los exámenes auxiliares, lo que más nos ayuda son los exámenes de diagnóstico por imagen. Y ahí están las placas radiológicas. Como ven, ahí tienen imágenes de cuerpos extraños dentro de la luz rectal. Hay que hacer la diferenciación con las otras patologías que ya hemos mencionado. Pero con la placa ya el diagnóstico prácticamente está hecho. Muchas veces el cirujano intenta sacar el cuerpo extraño en el tópico, pero hay que tener mucho cuidado y estar seguro si el cuerpo extraño está tapado, generalmente son botellas, ¿no? O si está sin tapa, porque si está sin tapa, al momento de extraer, jalar el cuerpo extraño, hace succión y desgarra. Entonces, peor. No es conveniente hacer esto si es que hay duda. Pero si está tapado, sí, no hay problema, ¿no? Entonces, ahí tenemos
uno de los tratamientos, pero hay que también clasificar a la lesión que produce el cuerpo extraño. Y el señor que se encargó de hacer esta clasificación es Flynn, un cirujano inglés que clasificó a los traumas rectales en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. El grado 1, una lesión única, no hay shock, no hay sepsis, la intervención es mínima, sutura y drenaje de la perforación. El grado 2 es ya cuando hay perforación transfixiante, o sea que ha comprometido la cara anterior y la cara posterior del recto. Y acá sí hay contaminación, hay sepsis. Entonces, acá el tratamiento es diferente. Y el grado 3 finalmente es ya cuando hay desvascularización. O sea, acá es el grado más severo, acá ya el tratamiento también es diferente. Para el primer grado, lo que sugiere es cierre simple de la lesión y drenaje. Siempre el drenaje tiene que estar presente acá. Para el grado 2, o sea, el grado 2 de Flynn, cuando hay perforación transfixiante, ahí se hace la colostomía desfuncionalizante. Y para el grado 3, que es el grado más severo, resección y anastomosis. Siempre con drenaje. Las lesiones intraperitoneales ameritan la sutura o la colostomía, el lavado de la cavidad por la contaminación y el drenaje. Acuérdense del drenaje. Dentro de las colostomías más usadas pueden ser Harman, puede ser Laje y puede ser la colostomía en asa. Por ejemplo, acá tienen una en asa. ¿Ven? Y la perforación está acá, se sutura y se drena. Fíjense el dren por dónde lo sacan, ¿ah? Es en el espacio presacro y sale por la región perianal. Dren laminar, por lo general. Ahí lo ven arriba también, ¿no? Dren laminar. Otras colostomías, la de Wangenstein, que es la más rápida. Mikulicz, cañón de escopeta, que ya la conocen. Harman, se aboca al exterior el asa proximal y el asa distal se cierra. Y esta es una imagen de un cuerpo extraño, que es una botella, que ha sido extraída, una botella tapada felizmente, y extraída a través del margen del ano, mediante una extracción con una pinza que se llama la pinza tirabala, ¿no? Se jala en forma muy progresiva. Después de la extracción de cualquier cuerpo extraño en esta víscera, siempre hay que hacer un tacto rectal para evidenciar si es que no hay esquirlas, porque muchas veces el vidrio se rompe, se fractura y dejan esquirlas que pueden posteriormente traer consecuencias. ¿Ok? Entonces el tacto rectal, no se olviden, es importante si es que sospechan de estas patologías. Muy bien, con esto hemos dado por terminada la clase. Si es que hay alguna pregunta, por favor. ¿No hay preguntas? No, por mi parte todo claro, doctor. Gracias. Ok. Entonces, les agradezco mucho y estamos comunicándonos posteriormente. Muy amables por su presencia. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.